En ese instante, Julio César entendió que estaba condenado, no a una derrota honorable, no a una retirada estratégica, a la desaparición física de todo lo que le quedaba. 1000 hombres, eso era todo. Frente a él, 16.000 jinetes númidas se desplazaban con una calma cruel, cerrando el espacio, marcando el ritmo de la muerte como animales que ya saben que la presa no escapará. No corrían, no gritaban, cercaban, como si el resultado ya estuviera escrito y solo faltara ejecutarlo. No había colinas, no había refugio, no había refuerzos, solo la certeza de que, en cuestión de horas, el hombre más temido de Roma sería polvo mezclado con sangre africana. Y aquí aparece la pregunta que nadie quiere formular. ¿Cuántos hombres aceptarías sacrificar sabiendo que la decisión fue tuya y no del enemigo? Porque luchar 1000 contra 16.000 no es coraje, es una sentencia firmada por el propio comandante. César lo sabía, sus hombres lo sabían, y lo sabía también el enemigo. El 4 de enero del año 46 a.C. no comenzó como una batalla, comenzó como un error irreversible. La guerra civil romana había empujado a César hasta África, persiguiendo los restos del ejército que aún resistía su ascenso. Lo que encontró allí no fue gloria ni dominio, sino aislamiento. Sus legiones estaban dispersas, sus flotas destrozadas por tormentas que no obedecían a ningún general, sus suministros atrasados o perdidos. África no era la Galia. Aquí no era conquistador. Era un intruso hambriento. La noche anterior César había tomado una decisión que cualquier estratega sensato habría evitado. Abandonó el campamento con apenas 1000 soldados para buscar alimento. 1000 hombres en territorio enemigo, 1000 cuerpos expuestos en una tierra que no perdona errores. No fue arrogancia pura, fue desesperación. Sus tropas se debilitaban. El hambre no mata rápido, pero destruye la disciplina. Algunos murmuraban. Otros simplemente miraban al horizonte esperando barcos que no llegaban. Cada día sin comida erosionaba la autoridad del general más poderoso de Roma. Y entonces César eligió moverse, salir, arriesgarse, apostarlo todo. Lo que ignoraba, o se negaba a aceptar, era que no estaba solo en su impaciencia. Tito Labieno ya lo esperaba. Ese nombre no era solo un enemigo, era una traición con memoria. Durante años, Labieno había sido su sombra, su ejecutor, su segundo al mando en las campañas más brutales de la Galia. Conocía cada gesto de César, cada silencio previo a una orden, cada maniobra que precedía al golpe final. Cuando César cruzó el Rubicón, Labieno eligió el otro lado, y ahora, en África, lo esperaba con paciencia quirúrgica. La trampa no fue improvisada, fue calculada. César avanzaba por una llanura abierta, buscando granjas, ganado, cualquier cosa que pudiera convertirse en alimento. El sol africano caía sin piedad. La armadura se volvía un horno. El sudor corría por los rostros endurecidos. Las gargantas ardían. El hambre ya no era molestia, era dolor. Entonces apareció el polvo. Al principio, una mancha lejana. Después, el sonido. Un murmullo grave que hacía vibrar el suelo. Finalmente, la imagen que congeló la sangre romana. Jinetes, miles, surgían desde todos los flancos, cerrando el cerco con precisión animal. 16.000 contra 1000, no era una batalla, era una cacería. Los númidas no eran soldados comunes, eran caballería nacida en el desierto. Su guerra no era frontal, era desgaste, burla, asfixia. Atacaban y desaparecían, lanzaban jabalinas y retrocedían antes de que el enemigo pudiera responder. Luchar contra ellos era intentar golpear el aire. César miró a su alrededor. 1000 hombres, 1000 miradas clavadas en él. Algunos ya habían aceptado la muerte. Se notaba en los ojos. No había pánico abierto. Había algo peor. Resignación. No había elevaciones. No había árboles. Solo terreno abierto. El escenario perfecto para la caballería. Labieno lo había elegido con cuidado. Las matemáticas no mentían. 1000 no resisten a 16.000. El ataque comenzó sin ceremonia. No hubo carga directa.
Hubo acoso constante. Los jinetes giraban en círculos lanzando proyectiles, gritando insultos, provocando. Cada jabalina que silbaba en el aire encontraba un escudo, un brazo, un cuello. Los romanos intentaban responder, pero cada intento era inútil. El enemigo nunca se quedaba quieto. César ordenó la formación tortuga, escudos arriba, cuerpos juntos. La madera y el metal absorbían los impactos con un estruendo constante, pero la tortuga no avanza, solo espera. El sol ascendía, el calor se volvía insoportable. Dentro de la formación el aire se volvía espeso, los brazos temblaban sosteniendo los escudos, el sudor caía en los ojos, las jabalinas seguían cayendo, una tras otra, cientos, miles. El suelo alrededor parecía un campo de lanzas clavadas. Desde la distancia, Labieno observaba. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. No tenía prisa. El sol, la sed y el miedo trabajarían por él. Solo debía esperar a que la formación romana se quebrara, y entonces los despedazaría. Pero César no era un hombre que aceptara una muerte lenta. Mientras sus hombres resistían, su mente trabajaba. Cada segundo inmóvil era un segundo perdido. Defenderse sin atacar era suicidio prolongado. Pero cargar parecía imposible. Los númidas eran demasiado rápidos. Entonces lo vio. Pequeños vacíos, huecos momentáneos en el movimiento enemigo. No eran errores, eran inevitables en una fuerza tan grande. Breves, inestables, pero reales. César gritó órdenes. Romper la tortuga, extender la formación, contraerse, expandirse. Sus oficiales dudaron. Aquello rozaba la locura. Un error y todo terminaría. Pero esos hombres no eran reclutas, eran veteranos. Habían sobrevivido campañas peores bajo el mismo comandante. La formación comenzó a transformarse. Los númidas dudaron por primera vez. ¿Por qué César abandonaba su única defensa? Labieno frunció el ceño. Ordenó mantener distancia, observar, y ese instante de duda fue suficiente. César no avanzó hacia el campamento. Giró, se movió en ángulo. Buscó terreno ligeramente elevado. No era mucho, pero en una llanura cada metro cuenta. Los númidas reaccionaron. Las jabalinas volvieron a volar. Los romanos caían, pero la formación avanzaba, lenta, dolorosamente, metro a metro, hasta que Labieno comprendió. Ordenó concentrar fuerzas. Un ataque total. 16.000 jinetes cargando al unísono. El sonido fue ensordecedor. El suelo tembló. El polvo ocultó el sol. La muerte se movía en masa. César no dio un discurso. No prometió salvación. Gritó. Un grito primitivo. Un desafío. 1000 voces respondieron. Escudos golpearon espadas. Cuerpos se tensaron. Y entonces César ordenó lo impensable. Cargar. 1000 hombres agotados avanzando contra 16.000. No era valentía, era negación absoluta de la lógica. Los primeros jinetes quedaron paralizados. No esperaban un ataque frontal. Caballos se encabritaron. Jinetes cayeron. El caos se propagó. Los legionarios golpeaban, apuñalaban, derribaban. No era limpio, no era elegante. Era supervivencia pura. Labieno gritaba órdenes. Demasiado tarde, la masa enemiga se atascó sobre sí misma. La retaguardia empujaba, la vanguardia retrocedía. Los caballos chocaban, los cuerpos caían. César empujó más profundo, pero el costo era real. Hombres caían constantemente, no en oleadas, sino uno a uno. Un cuello perforado, un soldado pisoteado. El número disminuía, el sol seguía alto, la sed quemaba. Y entonces en el horizonte apareció otra nube de polvo. Al principio, César pensó que era el final, refuerzos enemigos. Luego vio los estandartes, águilas romanas, refuerzos, 2000 hombres. La ecuación cambió, pero no se resolvió. Labieno lo vio también, y supo que debía terminarlo ahora. Ordenó el ataque final, desde todos los ángulos. César calculó rápido. No podía resistir. No podía huir, solo podía apostar. Ordenó formar un círculo, no para ganar, para comprar tiempo.
Los escudos se cerraron, los cuerpos se apretaron. El impacto fue brutal. Caballos chocaron contra madera, jabalinas a quemarropa. El círculo se contrajo, pero no se rompió. Y entonces ocurrió. Los refuerzos romanos golpearon el flanco enemigo. El caos fue instantáneo. César lo vio y gritó. El círculo explotó hacia afuera. Los númidas entraron en pánico. La presión psicológica se rompió. Un caballo asustado arrastra a 10, 10 a 100. La balanza se inclinó, pero no terminó ahí, porque sobrevivir no es ganar. Y Labieno aún tenía hombres. La retirada romana comenzó, ordenada, dolorosa, cada paso una agonía, 6 kilómetros que parecían interminables. Los númidas acosaban, jabalinas volaban, los heridos caían y eran ejecutados. César caminaba atrás, donde más peligro hay. Su escudo pesaba como piedra. No lo soltó, y entonces vio el terreno cambiar. Colinas, barrancos, la última oportunidad. Ordenó acelerar. Labieno lo entendió y lanzó todo. El suelo tembló de nuevo. César esperó demasiado y gritó: ¡corran! No fue retirada. Fue huida calculada. Los romanos alcanzaron las colinas. Los númidas perdieron su ventaja. Caballos inútiles, combate cercano. Allí, los legionarios eran superiores. Labieno intentó rodear, esperar, hambrear, pero cometió el último error. El campamento romano respondió. 5.000 hombres más. Las matemáticas cambiaron definitivamente. Labieno se retiró. César sobrevivió. Pero Ruspina no fue victoria, fue advertencia. El precio había sido alto, demasiado alto. Y lo peor aún no había llegado. La retirada de los númidas no trajo alivio, trajo silencio. Un silencio pesado, denso, incómodo. El tipo de silencio que aparece cuando los hombres sobreviven a algo que no debían sobrevivir. Nadie gritaba victoria. Nadie levantaba los brazos. Los legionarios miraban el suelo, los cuerpos, las lanzas clavadas en la arena, los caballos muertos con las patas torcidas como muñecos rotos. César no celebró, contó. Cuerpos romanos. 1, 10, 50, 100. Más de 400 hombres no volverían a levantarse, no por incompetencia, no por cobardía, por una decisión tomada en silencio la noche anterior. Ruspina no fue un triunfo táctico, fue una sobrevivencia humillante. Esa noche, el campamento romano no durmió. Los heridos gemían. Los médicos trabajaban con cuchillos sucios y manos temblorosas. No había anestesia, solo mordazas de cuero y gritos ahogados, brazos cerrados, flechas extraídas junto con carne, sangre mezclada con polvo. César caminaba entre ellos. No hablaba, observaba. Cada gemido era un recordatorio directo de su error. No del enemigo, suyo. A la mañana siguiente, la realidad se volvió aún más clara. Labieno no había huido, se había reposicionado. Los exploradores confirmaron lo inevitable. Los númidas seguían cerca, reorganizados, intactos en número, descansados. César había sobrevivido al golpe inicial. Ahora enfrentaba algo peor: el desgaste. El rey Juba no tenía prisa. África era su casa. Sus líneas de suministro eran sólidas. Cada día que pasaba, más guerreros se unían a su causa. Tribales, mercenarios, restos del ejército pompeyano. Todos con un objetivo común: ver a César muerto. Y esta vez, sin milagros. Los días posteriores a Ruspina se convirtieron en una prueba lenta y cruel. Marchas interminables, agua racionada, comida insuficiente. El sol africano castigaba sin tregua. Los hombres caían no por heridas, sino por agotamiento. Corazones que simplemente se detenían durante la marcha. Cuerpos abandonados al costado del camino, porque detenerse significaba morir todos. Aquí comenzó la verdadera condena, no en una gran batalla, sino en la decisión de seguir avanzando. César entendió algo que muchos generales jamás comprenden: quedarse quieto era una sentencia de muerte. Juba tenía más hombres, más recursos, más tiempo. Una guerra de espera destruiría a los romanos desde dentro.
Así que hizo lo único que sabía hacer cuando estaba acorralado: atacar. No ciudades importantes, no fortalezas bien defendidas. Atacó puntos menores, asentamientos leales a Juba, centros de provisiones, lugares que obligaban al enemigo a reaccionar. Movimiento constante, presión constante, más de 40, 50 kilómetros. Hombres comiendo mientras caminaban, durmiendo con la armadura puesta, heridas infectándose, disentería extendiéndose como veneno silencioso. Los legionarios empezaron a cambiar. Algunos se volvieron imprudentes. Después de Ruspina, creían que nada podía matarlos. Esos hombres morían rápido, otros se quebraron en silencio. Temblaban al escuchar caballos. Se despertaban gritando. César los retiró de la primera línea, no por debilidad, por daño irreversible. La mayoría simplemente se endureció. Se volvió fría, eficiente, letal. Habían aprendido la lección más oscura de la guerra. Sobrevivir no significa tener razón. Mientras tanto, Labieno observaba. Había aprendido también. Ruspina lo había marcado. Había tenido a César cercado, matemáticamente muerto, y había fallado. Esa duda mínima, casi imperceptible, había sido suficiente. Y ahora sabía algo más peligroso. César no repetía errores. Juba propuso aumentar el ejército, más hombres, más caballería, más peso, 30.000, 40.000, un número que aplastara cualquier posibilidad de maniobra. Labieno aceptó, pero sabía que era un error. Los números nunca habían detenido a César, solo sus propios errores lo habían hecho vulnerable. Mientras el ejército africano crecía, el romano se desgastaba. Enfermedad, fatiga, escasez. César había comenzado con cerca de 10.000 hombres. Ahora, apenas 8.000 estaban en condiciones reales de combate. Las matemáticas eran claras: 8.000 contra más de 40.000. Una diferencia que ningún historiador serio justificaría. Y aún así, César planeaba atacar. No lo dijo, no lo compartió, porque sabía que intentarían detenerlo. Lo llamarían suicida, insensato. Tendrían razón, pero César entendía algo que Juba no. Los ejércitos no luchan con números, luchan con convicción. Y la convicción se rompe cuando el enemigo hace algo que no debería hacer. Juba esperaba cautela, esperaba maniobras, esperaba tiempo. César iba a darle lo opuesto. Forzaría una batalla decisiva, en el peor terreno posible, contra un enemigo 5 veces mayor, no porque fuera brillante, sino porque no tenía alternativa. El día que marchó directamente hacia el ejército principal de Juba, sus oficiales comprendieron tarde lo que ocurría. Las líneas enemigas eran visibles. Los tambores resonaban. El suelo vibraba bajo miles de pies. No hubo desvío, no hubo pausa. César ordenó formación de ataque. 8.000 romanos avanzando contra 40.000 africanos. Los legionarios no retrocedieron. Algunos rezaron, otros aceptaron su final. Pero ninguno rompió filas. Morirían de pie. César caminó al frente, a pie, visible, compartiendo destino. No dio un discurso largo, no prometió salvación. Recordó Ruspina, recordó que habían sobrevivido cuando no debían, y eso bastó. Levantó la espada y atacaron. El choque fue brutal. El enemigo no estaba preparado para un ataque frontal de una fuerza tan inferior. El flanco norte, menos experimentado, cedió. Solo un segundo, pero fue suficiente. El pánico se propagó. César no empujó hacia adelante, giró, cortó lateralmente, enrolló el flanco, transformó retirada en caos. Los africanos chocaban entre sí, jinetes atropellaban infantería, órdenes se perdían. Labieno intentó reaccionar, envió élite, caballería seleccionada, directo a César. Veteranos de Ruspina formaron un muro, escudos juntos, espadas listas. La carga se rompió contra ellos. Cuando Labieno vio caer a sus mejores hombres, entendió. Esta vez no había escape estratégico. Juba ordenó retirada general. El ejército africano se desintegró. No por falta de hombres, por pérdida de fe. César no persiguió. No podía.
Sus hombres estaban al límite. Se quedaron quietos, respirando polvo y sangre, intentando comprender lo imposible. Habían ganado, no por superioridad, por audacia suicida. Pero César no sonrió. Miró el campo cubierto de cadáveres. Pensó en Ruspina. Pensó en los 400 hombres que no habían llegado hasta aquí. Pensó en algo que ningún general admite en voz alta. Había ganado porque estuvo dispuesto a perderlo todo. Y esa disposición, esa cercanía constante con el abismo, era exactamente lo que lo hacía invencible. Y también lo que lo condenaría. La guerra en África terminó sin celebraciones. Terminó como terminan todas las guerras que se ganan al borde del abismo. Con cuerpos que nadie recuerda y decisiones que nadie quiere admitir. César regresó al campamento victorioso solo en apariencia. Los estandartes seguían en alto. Las legiones aún marchaban. Pero algo se había roto. No en el enemigo, en él. No fue el día en que César ganó África. Fue el día en que aceptó cruzar un punto sin retorno. Había sobrevivido porque eligió el riesgo absoluto. Había vencido porque convirtió la locura en método. Y ese éxito sembró una semilla peligrosa. La creencia de que el abismo siempre se apartaría de su camino. Los hombres lo veneraban, no como general, como fenómeno, como alguien a quien las reglas no se aplicaban. Esa veneración es más corrosiva que el miedo, porque transforma la advertencia en ruido y la prudencia en debilidad. César lo notó, pero no retrocedió. África quedó atrás. Roma lo esperaba. El Senado temblaba. Sus enemigos políticos ya no conspiraban en voz alta, lo hacían en pasillos cerrados. El mundo romano entendió algo con claridad incómoda. César ya no obedecía límites. Había aprendido en Ruspina que cuando todo está perdido, atacar funciona. Había aprendido que la audacia desarma al cálculo. Había aprendido que el enemigo duda cuando tú no lo haces. Ese aprendizaje fue letal, porque el mismo razonamiento que salvó a 1000 hombres frente a 16.000 comenzó a aplicarse a todo, a la política, al poder, al destino. César dejó de ver riesgos. Solo veía apuestas, y siempre apostaba más alto. Los que habían muerto en África no pudieron advertirle. Los que sobrevivieron no se atrevieron. Años después, en Roma, César caminaría sin armadura, sin escolta suficiente, convencido de que el peligro siempre se revelaría a tiempo, convencido de que la audacia bastaba. En Ruspina había desafiado a la muerte y había ganado. En Roma la muerte aprendió. 23 puñaladas terminaron lo que 16.000 jinetes no lograron. No por fuerza, no por número, por confianza mal colocada. Ese es el juicio final de Ruspina. No fue una lección de genialidad militar, fue la demostración de que sobrevivir al desastre puede ser más peligroso que caer en él, porque cuando un hombre se acostumbra a vencer al destino, deja de respetarlo, y el destino siempre cobra con intereses. Ruspina no salvó a César. Lo entrenó para ignorar el límite que finalmente lo mató. Así terminó, no como héroe, no como mártir, sino como lo que siempre fue desde aquel día en África, un hombre que apostó todo y enseñó al mundo que el precio real no se paga en la batalla, sino después.